motivar la visión de algunos de sus vendedores. Fue a la reunión, luego tomó una cartulina blanca, bastante grande, que tenía un puntito negro en la mitad, solo un punto, en la mitad. Y les dijo, tengamos creatividad. Le preguntó a la primera persona, ¿qué ve allí? Él dijo, un punto negro. El próximo, ¿qué ve usted? Un punto, un punto, un punto. Fue todo lo que vieron. Les comentó, no es extraño que solo vieron el punto negro. Ninguno vio lo blanco alrededor del punto. Pienso que muchos vemos ese punto negro de preocupación cuando el Salvador dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Por qué? Porque usted es culpable de alta traición contra su rey. Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos. No es una solicitud ni una sugerencia, sino un mandato. Por ello, todo creyente debe ser un evangelista. Dios no le salvó para que fuera miembro de Creyentes Anónimos. Usted debe traer a otros, por lo menos esforzarse para traer a otros a Jesucristo. Amigos, en 50 años la mayoría no estaremos aquí. En 25 años un gran número habrá partido. Y en 10 años muchos no estaremos aquí. El próximo año no todos estaremos vivos. Estaremos ante el Señor. Es decir, vamos a estar frente a Él. La historia que tenemos hoy en la palabra de Dios, en los Hechos capítulo 8, es la historia de un hombre llamado Felipe. Uno de nuestros hijos se llamaba Felipe. Mi esposa y yo le pusimos ese nombre a nuestro hijito que ya está en el cielo, porque respetamos mucho a este hombre bíblico. Felipe fue un diácono. Podríamos decir que fue el primer misionero. Y él se encontraba en la ciudad de Samaria, predicando el evangelio, y multitudes fueron salvadas. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Fue una gran campaña. Y aunque él era un diácono, él practicaba lo que dije, que todo creyente es un evangelista. Y Felipe fue un evangelista. Bien, leamos Hechos, capítulo 8, empezando en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En otras palabras, deja la zona montañosa, deja la campaña de avivamiento y dirígete hacia el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Etiopía está al norte de África, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Ahora bien, este hombre era el secretario del tesoro. No era un hombre ordinario. Era un miembro de alta jerarquía en el gobierno de Etiopía. Y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y el versículo clave, el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Más adelante veremos que este etíope se entregó a Cristo, fue salvado, y yo estoy convencido que fue el instrumento para abrir África del Norte al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos esta historia que es más que una simple historia. Tenemos el modelo que muestra cómo Dios puede usarle. Escuche, ¿me escucha? Dios nunca deja una vida rendida totalmente a Él, ni un vaso limpio sin usar. Dios nunca deja una vida rendida totalmente a Él, ni un vaso limpio sin usar. ¿Quiere ser usado? ¿Le gustaría ser un testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo venidero? ¿Le gustaría? Sé que sí le agradaría. Diga, sí, Señor, sí.
Entonces quiero poner algunas cosas en su corazón que le ayudarán si las pone en práctica, que tomaremos directamente de esta historia. Primero, sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Hablamos acerca de seguir a Jesucristo. Y si Cristo está guiándole y usted no está escuchando, entonces está en dificultades. Verá, desde el punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe no tenía mucho sentido. Felipe se encontraba en un increíble avivamiento en Samaria, y Dios le dice que abandone Samaria y que se vaya a Gaza. Déjeme decirle algunas cosas, por lo menos 3 cosas acerca de la dirección del Espíritu, a las cuales usted debe ser sensitivo. Necesita entender que los caminos de Dios a veces son inexplicables. Dios no le dijo a Felipe, quiero que vayas al desierto, encontrarás una oportunidad sobre ruedas, hay un hombre muy importante que quiero que conozcas. Dios no dijo eso, dijo, ve allá. Y fue como si recibiera órdenes selladas. Ahora, no significa que usted anda de aquí para allá, sino que debe ser sensible por si el Santo Espíritu de Dios le ordena, ve, usted va. Verá, la obediencia perfecta no necesita saber por qué. Los caminos de Dios a veces son inexplicables y también los caminos de Dios a veces son inesperados. Felipe no tenía idea de lo que Dios tenía para él en Gaza. Él no sabía lo que Dios quería que él hiciera para guiar a este hombre, increíblemente importante, al Señor Jesucristo. Y quién sabe, escúcheme, quién sabe qué tremendas oportunidades Dios puede tener para usted en el futuro. Y quién sabe que la próxima persona que usted guíe a Jesucristo, ¿quién irá a ser? Dios le dijo a Felipe, Felipe, abandona Samaria, vete al desierto. Ahí estaba un hombre que abriría África del Norte para el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que necesitamos ser sensitivos a la dirección del Espíritu Santo. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu. Permita que el Santo Espíritu de Dios le guíe. Ahora, permítame decirle cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo opera? Primero, el Espíritu de Dios encuentra a un hombre o una mujer cuyo corazón está abierto al Evangelio de Jesucristo. Alguien que esté listo para recibir a Jesús. ¿Estaba este hombre listo? Evidentemente sí. El etíope había estado en Jerusalén para adorar. Estaba buscando a Dios. Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra. Pero los pozos de la religión estaban secos. Y él regresaba religioso, pero perdido. Él tenía una porción del Antiguo Testamento. Tenía uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento en sus manos. Estaba leyendo Isaías 53, lo que yo llamo el Evangelio de Isaías. En otras palabras, el tiempo era propicio. No solo leías Isaías 53, sino que llegó al núcleo de este capítulo, al meollo que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero. Y como un cordero enmudeció, no abrió su boca. En ese preciso momento es cuando Felipe lo encontró. ¿Piensa que esto fue accidental? Dios trabaja en el pecador y Dios trabaja en el ganador de almas. Y cuando somos sensitivos a la dirección del Espíritu, Dios nos junta. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando usted es sensitivo a la dirección del Espíritu, Dios le guiará hacia alguien que necesita a Jesús. Aquellos que son estudiantes, mañana encontrarán algún otro estudiante. Si usted es sensible, tal vez Dios está preparando algún estudiante para que usted testifique. Para los hombres de negocios, si son sensitivos, Dios les guiará hacia alguien, tal vez mañana, pero en su tiempo. Dios le guiará a usted, si es sensible. Dios está trabajando en algún individuo, tal vez mañana, estudiante. Habrá alguien que fue a la iglesia el domingo, fue a las fuentes de la religión y salió sediento. Tal vez conocen la Biblia, pero no saben cómo ser salvos. Si es sensitivo, lo que trato de decir es esto, escuche. Usted dice, bueno, Dios nunca me trae nadie para que lo testifique. ¿De verdad? Podría ser que usted no esté escuchando. Aquí está la segunda cosa que quiero decir. Lo primero fue ser sensitivo a la dirección del Espíritu. Segundo, apresúrese
ante las demandas del Espíritu. Leamos Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora observe que Felipe se acercó Felipe a él. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Si no se hubiera apresurado, hubiera perdido la oportunidad. Tuvo que correr para alcanzar al etíope. Pudo buscar excusas para no hacerlo. Sé que hay ocasiones cuando Dios ha impulsado mi corazón para que testifique y no lo he hecho. Y la oportunidad se perdió. Casi siempre encontramos razones para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado algunas excusas, hubiera podido racionalizar por qué no hacerlo. Hubiera podido decir, este hombre es rico, es importante, no puedo acercarme a él. O bien pudo haber dicho, está leyendo, no debo interrumpirlo. O pudo haber dicho, él es de otra raza, no sería apropiado de mi parte el hablarle. Pero Felipe se apresuró, porque, escuche, el tiempo fue preciso, aunque el tiempo era corto. Perdemos muchas oportunidades porque no nos apresuramos. No somos rápidos a las demandas del Espíritu y se deslizan entre nuestros dedos. Dios me está enseñando esto. Yo algunas veces argumento, o a veces resisto a Dios, o a veces me alejo y pierdo las oportunidades. Sé rápida mi alma en responder. Sean jubilosos mis pies. Nuestro Dios sigue marchando. En algún lado leí de un barril de pescados empaquetados en hielo, y sobre el barril se podía leer, si no se entrega en 3 días, olvídelo. Olvídelo. Las oportunidades pasan por nuestros dedos. Estoy tan agradecido que Él no solo fue sensitivo, sino también se apresuró. Tercero, esté firme en el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Bueno, ¿dejaría que el Espíritu sea su deseo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Por favor, escuche Juan 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. Cuando el Espíritu Santo venga, testificará de mí, dijo Jesús, y ustedes también testificarán. Cuando empezamos este estudio en el libro de los Hechos, estudiamos Hechos 1:8, cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que usted comparta a Jesús. Por favor, leamos empezando en el versículo 30, Hechos capítulo 8, del versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y el versículo clave, el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? El que compartamos a Jesús. ¿De qué le habló Felipe a este varón? No le dijo nada de su denominación. No le platicó sobre asuntos raciales. No le conversó de la política de Etiopía o en Jerusalén. Le habló, le testificó acerca de Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy, testificar de Jesucristo. Tenemos muchas personas que están haciendo cosas maravillosas, pero dejan afuera a Jesús. Ahora, aquí vemos que Felipe tenía el deseo del Espíritu. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? El que compartamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu y no tener el deseo del Espíritu? No, su deseo es que compartamos a Jesús.
Miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas cosas básicas. Primero, le compartió a él que era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53 y el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitamos entender que debemos enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al etíope, la necesidad que tenía de ser salvo. Y no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo, ni ninguno tan malo que no pueda ser salvo. El etíope dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Si usted quiere que la gente se salve, deben entender que son pecadores. Tienen que comprender que Cristo murió por ellos. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero en el matadero, murió sobre la cruz. Tomó nuestro lugar en la cruz como sustituto. Un Dios santo no puede pasar por alto el pecado, debe ser pagado. Leí de una empleada doméstica a quien Dios salvó, y un hombre que quería burlarse de su fe le preguntó: ¿y cómo se siente ser una santa? Y ella respondió: realmente no estoy segura, sé lo que es un santo. Y también sé que he sido salvado por gracia y voy rumbo al cielo. Y el hombre agregó: así que has sido salvada. ¿Y cómo se siente ser salva? Y ella contestó: probablemente no puede explicarlo de manera que usted pueda entenderlo, pero con certeza le diré que siento que estoy en los zapatos de Jesús y Jesús está en los míos. Ni un teólogo pudo haber dicho nada mejor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que tomáramos el suyo. ¿Qué necesita entender para ser salvo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero, que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Como ovejas nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza, es un regalo de Dios. ¿Cómo sé que Felipe enseñó eso? Bueno, por favor, leamos Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Usted puede tener el bautismo del creyente. No bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es que esté salva, sino bautismo que, como lo veremos en un momento, es una ilustración y demostración de su salvación. Ahora, note lo que Felipe le dijo: Señor tesorero, debes creer con todo tu corazón y entonces serás salvo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. A veces cantamos maravillosa gracia. Escuche, nada depende de usted, todo es de Dios, ¿lo entiende? Eso es gracia. Romanos 11:6 enseña: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Léalo atentamente. Lo que dice es esto: o es la gracia o son las obras, nunca es gracia y obras. Si usted colgara en un precipicio a más de 600 metros de una cadena de 100 eslabones, 99 son de acero forjado, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro está? Seguro como ese eslabón. Mi amigo, si cualquier parte de su salvación depende de usted mismo, no va a lograrlo, es solo por gracia. ¿Qué fue lo que Felipe le dijo al eunuco? Felipe le testificó que era un pecador y que Cristo murió por él, que si él ponía su fe en donde Dios puso sus pecados, él sería salvo. Ahora, ¿sabe? La señal de que él realmente creyó es que estaba listo para ser bautizado. Por favor, leamos Hechos 8:38 y 39. El etíope mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cuál fue el motivo para este bautismo? Primero, obediencia. ¿Ha sido usted bautizado? ¿Ha sido? Jesús ordenó el bautismo cuando dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quiere que Cristo esté con usted? Obedezca sus mandamientos, enseñe sus mandamientos,
Y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para la salvación, pero sí para la obediencia. Y la obediencia es necesaria para el gozo. Él siguió gozoso su camino. El bautismo es también una forma de confirmación. O sea, hacer real en la persona lo que le ha sucedido. Ahí estaba este hombre de gran autoridad yendo en su carro, se salva, ve un lugar con agua y pregunta qué impide que sea bautizado. Felipe le dijo que si creía de todo corazón podía hacerlo. El hombre hace detener el carro, los dos bajan y el eunuco pregunta ¿qué debo hacer ahora? Felipe seguramente le instruyó, póngase de pie aquí, cruce sus brazos así, no sé cómo lo hacían, pero sí había suficiente agua para ser bautizado. No le roció unas gotitas de agua, ambos se metieron en el agua. Amigos, y el hombre fue bautizado. La palabra griega baptizo significa sumergir. Él fue sumergido. ¿Por qué lo hizo? Se lo diré. Para demostrar la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con Él, como fue Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y Él demostró a todos sus acompañantes, su escolta, porque Él no viajaba solo, era un alto funcionario del gobierno. ¿Se imagina lo que significó para los demás? Ver a este hombre importante bajar de su carruaje, meterse en el agua y permitir que lo sumergieran totalmente. Fue un testimonio de que algo había pasado. Y aunque fue testimonio para otros, fue una confirmación para sí mismo. Cuando estuvo sumergido, él testificó que el viejo etíope murió y fue sepultado. Y al subir del agua, representaba a una nueva persona levantada para andar en novedad de vida. Quisiera tener más tiempo para esta historia, pero tengo que terminarla. Escuche, escuche. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios? Diga amén. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios? Tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles no lo tienen. Esto es traer almas a Jesucristo. Y tenemos una oportunidad que no la tendremos en el mundo venidero. Es decir, traer almas a Jesucristo. Ahora, Dios le está llamando a usted para que sea un evangelista. Todo creyente un evangelista. Y usted necesita ser sensitivo a la dirección del Espíritu. Y necesita apresurarse a las demandas del Espíritu. Y necesita estar firme en el deseo del Espíritu. Y en esa forma glorificar al Señor Jesucristo. Ahora, si Dios, escuche. Si Dios sacó a Felipe de Samaria y lo llevó al desierto, ¿por qué lo hizo? Lo llevó porque había alguien ahí que necesitaba el Evangelio. Yo tengo el valor para decirle que no me escucha por accidente. Dios puso este mensaje en mi corazón porque oré al prepararlo. Y Dios lo tiene escuchándolo. ¿Sabe por qué? Él le ama. Él quiere que se salve. Verá, Dios trabaja en su corazón. No siente hambre en su corazón. Es el Espíritu Santo de Dios. Y le prometo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, si usted confía en Jesús, Él le salvará instantáneamente. Él estará con usted continuamente y Él le protegerá eternamente, si se entrega a Él hoy. Incline su rostro para orar. Cierre sus ojos. Deseo guiarle en oración. Si usted no tiene la seguridad de ser salvo, asegúrese ahora mismo de que lo es. Diga esta oración. Oh Dios, simplemente ore silenciosamente pero fervientemente. Oh Dios, sé que me amas y que tú quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometes hacerlo si confío en ti. Me entrego a ti. Sé que soy pecador. Sé, Señor Jesús, que moriste por mis pecados. Te recibo ahora por fe y confío en ti. No pido ninguna sensación. No espero ninguna señal. Solo confío en ti. Entra a morar en mi corazón ahora. Perdóname, límpiame. Sálvame. Sálvame, Jesús. Órelo de corazón. Sálvame, Jesús.